Hola, Hello, bienvenidos amigas en sangre. el podcast donde le contamos historias de crímenes de la vida real. Yo soy Magali Yo soy Fulvia. y aquí estamos nuevamente para traerle 2 historias nuevas. Sí. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú, mamá? Bien, extrañándote. Ay, yo a ti, mija, que me la pasé esta semana enferma en el trabajo. Sí, andan por ahí los Gripe. virus y las gripes y los mocos. Blah. Antes de comenzar, nos gustaría advertirles que nuestro podcast contiene información sensitiva. Favor ejercer discreción a la hora de escuchar los episodios. Cuiden siempre de su salud mental. Oye, sabrás que estaba viendo una historia. Ujú. No sé de cuándo fue porque no ahondé más, no investigué más allá, pero quería hablar un poquito, pues, de lo que es road rage. O sea, cuando la gente va manejando y Con rabia. o todo le molesta o se encuentra con gente que anda manejando a lo loco, como decimos, ¿no? Ujú. Entonces, que es muy importante, uno tiene el 100% el control sobre sus propias acciones. Ujú. Entonces, cuando uno sale de casa, tener el mindset, ok, voy para la calle, sea lo que sea que pase, a menos que, bueno, te choquen, ni modo, pero sea lo que sea que pase con quien yo me encuentre, yo voy a mantener mi calma y Ujú. manejarme de la mejor manera, porque de verdad que no sabemos con qué loco nos encontramos en la calle. Resulta, No. en California, vuelvo y repito, no sé cuándo porque no investigué, pero iba una señora manejando con su hijo de 6 años atrás. Ujú. Algo pasó con otro carro y esta señora le mostró el dedo, middle finger, Le sacó el dedo. le sacó el dedo Oh. al otro carro. Al rato el niño de esta señora se queja de que le dolía el estómago Oh. y cuando fueron a ver, tenía un disparo No. que le había entrado por la espalda. Resulta que el otro Ay. carro a la que esta señora le sacó el dedo Ujú. era un muchacho con la novia era la que iba manejando y él tenía un arma y él decidió simplemente porque no le gustó que esta señora le sacó el dedo y le disparó y el niño murió. Wow, qué animal. Entonces, sí, Ay, por eso bendito. digo, o sea, no está bien, obviamente, bajo ningún motivo, pero entonces, si nosotros estamos en control de nuestros actos 100%, Ujú. evitemos, porque no vale la pena. No, para nada. No vale la pena, o sea, se te pasaron, bueno, ya. Se te tiró, no pasó nada, ok, gracias a Dios. Tú, en tal caso, tú gritas adentro del carro, yo qué sé, la rabia para ti, pero no mostrar eso o ponerte agresivo con la otra persona, con el otro carro, porque Ujú. tú no sabes qué loco está en la calle. Eso es verdad. Así que, por Ay. favor, de verdad que es un llamado de, o sea, de atención a despertar, porque no, nuestro mundo está muy loco, así que Ujú. cuídense. No vale de nada ganar, no vas a ganar nada. No, para Al nada. contrario. Y a veces las personas le pasan a uno por al lado y terminan ahí mismo, donde mismo uno Sí, está. entonces mejor, mira, si no te chocó, déjalo pasar. En tal caso, grita lo que sea, hasta para tú desahogarte, ¿no? Del Sí. obviamente o del susto, obviamente, porque uno pasa susto, pero no te pongas a discutir o hacer señas, porque tú Ujú. no sabes qué loco va ahí al lado y eso no vale tu vida, o sea, no, Eso es verdad. tu vida vale más que eso. Sí, mira, tú sabes, a Sí. veces hasta en la calle manejando la ambulancia, a la gente le da mucho coraje. Cuando nosotros le pasamos por al lado con las sirenas y eso, a veces nos sacan el dedo, ¿sí? Hay gente que nos quieren dar como la dirección. Oh, sí, sigue, sigue. Claro que vamos a seguir, ¿me entiendes? No que nos vamos a meter a la cañona porque también tenemos leyes y, tú sabes, nosotros no tenemos que forzarnos a un área, nosotros tenemos que esperar que las personas nos accedan el paso. Y por ley tienen que hacerlo, pero nosotros no podemos cogerlo ahí a todo cojones tampoco. Pero a la gente le da mucho coraje hasta de afuera. Pero eso no tiene sentido, o sea, No, eso es algo que, como dices bien, por ley hay que cumplir. Y oye, el sentido común de sociedad, de, oye, ahí ellos están apurados. Si bien van a buscar a alguien, como bien dices, es mandatorio, es por ley. Entonces, ¿qué parte de tu parte, como valga ser la humano. redundancia, de tu parte como ser humano, Ujú. no le va a dar paso, si bien van ustedes a buscar a alguien, a donde sea que esté, para asistirlo, o llevan a alguien en la ambulancia y ya? O Ajá. sea, no, No, yo no voy a entender de verdad la humanidad. nosotros siempre pensamos, Nunca. si fuese tu mamá, no pensarás Sí, igual. Si fuese familia tuya, ¿cómo te fuera sentirías también? la historia diferente, no Sí. te Ujú. molestaría si alguien se quedara en el medio. Así Pero es. como no tiene nada que ver contigo, no No importa. te importa. Ujú. Muy triste. No tener conciencia Ujú. sobre el prójimo, Eso vamos es a decir. verdad. Quería contarte un artículo que leí en la internet de un hombre que trabajaba en Target, parece que en el 2022, él cometió un asesinato, ¿verdad?
trabajaba en Target, tenía un compañero de trabajo que trabajaba ahí también, y entonces parece que el otro hombre le comió el almuerzo, lo sacó de la nevera y se lo comió. Y él, después de 3 días, esperó que este hombre llegara al trabajo como a eso de las 5:30 de la mañana. Antes de irse el último día que trabajó, él compró un martillo en el mismo Target. Oye, cogió a este hombre y lo apuñaleó y lo mató y lo dejó ahí y se fue. Ahí mismo en el trabajo. Ujú, Qué locura. en el parqueo. Después se entregó y lo arrestaron, y cuando lo sentenciaron recientemente, él le dijo al juez que si no le imponían la sentencia más larga, La máxima sí, pena. que él iba a continuar matando gente, y entonces lo sentenciaron a 100 años en prisión. Pero qué lo que era. Qué locura, pero al menos consciente Bueno, de que es un peligro para la sociedad. Qué locura, de verdad, qué cosas que no me voy a explicar. Por ejemplo, me acordé el otro día de lo que te iba a contar. ujú, Estuve viendo yo también cuando estudian la mente, la forma de pensar y de manejarse de los pedófilos. ujú. Imagínate que algo tan inocente como niños comiendo fruta para los pedófilos es algo Sexual. sexual. Yo he quedado Ujú. en shock. Como decía la muchacha, algo que para uno es, ¡oh, qué ternura! Entonces ella decía ahí, este es el punto en donde tienes que prestar mucha atención cuando vas a subir videos de tus hijos, Ujú, fotos, lo que sea, porque para mucha gente será, ay, mira qué linda la niña comiendo fruta, pero para un enfermo pedófilo, ujú, ya no quiero ni decirlo, pero en la mente, ¿no? Lo graban para quién sabe a qué ujú. cochinadas. Yep. Y decía ella, inclusive aunque tengas cuentas privadas, porque ¿qué tanto conoces tú a las personas que dices conocer? Muchos Ujú. son, valga la redundancia, conocidos, pero tú no sabes en su vida privada ¿Quiénes son en qué realidad? problemas tienen y que tú no sabes en su vida privada quién son realmente. Sí. Entonces yo me quedé en shock, yo no podía creer que de verdad. Y Ujú. que inclusive niños haciendo gracias hasta en pamper, en sus Ajá. pamper. No, yo, wow. Hay tanto enfermo. Sí, cosas que para uno son simplemente inconcebibles, definitivamente. O sea, estamos rodeados de tanta cochinada que ya hay que tener, de verdad que pensar minuciosamente todo lo que uno vaya a hacer. Y sobre Ujú. todo en estos casos, pues que es, por ejemplo, subir imágenes o videos de los hijos de uno, que en realidad eso es exponerlos. Sí, tiene uno Sí. que tener cuidado con eso. Ujú. Pero bueno, era eso lo que te quería contar. Quería contarte de que yo siempre le leo una historia a Dominic antes de acostarse a dormir. Vi una historia que me dio como un poco de curiosidad. Se titulaba algo como My Internet Friend, y era de una niña, eran de la India, y la niña tenía 2 amiguitas de la escuela que parece que le dijeron algo que a ella no le gustó y las eliminó de como amigas, y recibió otra solicitud de otra niña que estaba solicitándola como amiga. Entonces ella la aceptó y la niña le dijo, sí, yo voy a una escuela cerca de la tuya. Y entonces al otro día, cuando la niña fue para su escuela, estaba mirando alrededor y ella decía, yo no veo ninguna escuela cerca de la mía. Cuando llegó a la casa después, le dijo a la muchacha, oh, yo no sé qué escuela tú vas. Y así, yo voy a una escuela cerca de la tuya. Y entonces dijo, ok, vamos a encontrarnos, vamos a conocernos. Y sí, claro, vamos a ser amigas para siempre. Ella quería conocer a su amiga y quedaron en conocerse en una estación de tren. Y la otra niña tenía una tía que se la pasaba en la casa viendo televisión. Y ella le dijo, "Ay, esta es mi amiga, qué sé yo qué más". Y entonces ella le dijo, "No, esa es tu amiga, esa es una actriz que yo he visto todas sus películas". Y ella, no, 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 esa es mi amiga. Y entonces la tía accedió a ir con ella a conocer a esta otra niña. Y cuando llegó a la estación de tren, ella fue a buscar un manager y dejó a la niña sola un momentito. Se le acercó un hombre, en la historia, por supuesto, esto es un libro. Ujú. Se le acercó un hombre a la niña y le dice, no, yo soy el tío de ella, pero yo quiero ser tu amigo también. Y ahí, para el carajo, vino la tía, le metió con la cartera al tipo. Y era que... Pero mientras yo le estaba leyendo esta historia a Dominic, yo le dije, ¿tú ves algo mal aquí? Me dice que no, nada. Y yo le dije, este hombre estaba tratando de robarse a esta niña. Él pretendió ser una niña de su edad para robársela. Por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado con quién tú hablas en la internet. Sí. Y le abrió los ojos un poco porque la verdad que estaba, ni cuenta se había dado de que podía hacer algo. Y pues le sirvió de un poco de lección a Dominic y para que aprenda algo, coño, porque... Sí, porque es que da miedo por tanto acceso que tienen
Obviamente los niños, porque tampoco le puedes prohibir todo, pero estas plataformas donde se presta para que gente enferma y pedófilos y todo tipo de gente tenga contacto y de alguna manera los engañe, y entonces ahí es donde entra uno, ¿no? Me da tristeza que uno tenga que estar, o sea, como pendiente de todo, porque ya se ha perdido como no sé. Pero esto no es nada nuevo. Yo sé que no es nuevo, pero ahora hay como más facilidad para llegar a, por ejemplo, pienso yo que en el tiempo de antes, que no había tanto acceso a internet, ¿de qué forma? O sea, no había tanto acceso a la internet, pero los muchachos estaban más afuera. Sí. Y eran menos vigilados por sus padres. Que lo eran. No sé ni qué pensar honestamente, pero igual es preocupante y alarmante para uno con niños pequeños, ¿no? Porque uno tiene entonces que estar pendiente o enseñándolos o estar siempre, acuérdate de tal cosa, esto. Bueno. Sí, es lo que es. Hay que hacerlo. ¿Estás lista para contarme tu historia? Sí, por favor, vamos. Cuéntame. Ok, hoy voy a hablar sobre el monstruo de Florencia. Es el término utilizado por los medios de prensa italianos para el asesino en serie activo en la ciudad de Florencia, Italia, desde 1974, quizás 1968 y 1985. O sea, es que es una fecha incierta porque no se ha logrado comprobar, pero al parecer fue mucho antes, es decir, 1978. Okay. Este monstruo asesinó a 14 personas, usualmente parejas jóvenes, que se escabullían a lugares escondidos buscando intimidad en áreas boscosas durante luna nueva. Las autoridades llevaron a cabo innumerables investigaciones a lo largo de varios años. En el año 2000, cortes enjuiciaron a 2 individuos por 4 de los homicidios dobles. Ellos han sido acusados de formar parte de un grupo de asesinos que fueron conocidos como los compañeros de merienda. Múltiples armas fueron usadas en los asesinatos, incluyendo una pistola calibre 22 y un cuchillo. Y en la mitad de los casos, una gran parte de piel alrededor de los órganos sexuales fueron extirpados de los cuerpos de las víctimas femeninas. Vamos a hablar de las víctimas. Lo Bianco y Lochi. La noche del 21 de agosto de 1968, el albañil Lo Bianco, de 29 años, y la ama de casa, Bárbara Lochi, de 32, fueron asesinados a tiros con un arma calibre 22 en Signa, una ciudad pequeña al oeste de Florencia. La pareja fue atacada en su carro mientras Natalino Mele, de 6 años, que era hijo de Lochi, dormía en el asiento de atrás. Cuando despertó, obviamente, por los disparos, encontró a su madre muerta. El niño huyó asustado y encontró una casa a 2 kilómetros de distancia. Lochi, nativa de la isla de Sardinia, era bien conocida en el pueblo y tenía el nombre de Abeja Reina. Su esposo, un hombre mayor, Stefano Mele, fue culpado eventualmente y condenado por el asesinato y pasó 6 años en prisión. Sin embargo, mientras estaba preso, otra pareja fue asesinada, aparentemente usando el mismo arma homicida. Varios de los amantes de Lochi eran sospechosos de haber cometido el crimen. Incluso Stefano dijo en varias ocasiones que uno de ellos la había matado, pero no se encontró evidencia, mientras otros asesinatos se llevaron a cabo mientras ellos estaban en prisión. O sea, le llamaban Abeja Reina. La mujer era bastante conocida en el pueblo, no por las mejores razones. Llevaba una vida un poco loca. En 1982, los asesinatos de Lo Bianco y Lochi fueron vinculados a los asesinatos más recientes, basados en una pista de un escritor anónimo que se había autoproclamado el amigo ciudadano en una carta a la policía. El 20 de julio de 1982, el magistrado Vincenzo Tricomi encontró 5 balas y 5 casquillos de bala mal puestas en uno de los archivos del caso de Mele, o sea, del esposo de la joven esta. Las autoridades no pudieron reconstruir la cadena de custodia de dichas piezas de evidencia y no pidieron una comparación científica, aunque esto hubiese sido necesaria para verificar si estas coincidían con los reportes de balística de 1968. Por eso es que al principio te contaba que posiblemente era mucho antes, es decir, a partir de este asesinato. Los cartuchos gastados fueron disparados por un arma utilizada en 4 crímenes similares. Haberlas encontrado en el archivo de Mele sugería a las autoridades que el autor de los asesinatos dobles más recientes estaba conectado a ellas. El caso de Gentilcore y Pettini. Esta es otra pareja. El 15 de septiembre de 1974, los novios adolescentes Pasquale Gentilcore, de 19 años, era un bartender, y Stefania Pettini, de 18, que era contadora, fueron asesinados a tiros y apuñalados en un camino rural
de Borgo San Lorenzo mientras mantenía relaciones sexuales en el auto de Gentilcore, un Fiat 127. No estaba muy lejos de una conocida discoteca llamada Teen Club, donde se suponía pasaría la noche con amistades. El cuerpo de Pettini había sido violado con un tallo de vid y desfigurada con 97 heridas de arma blanca. ¿Qué es un tallo de vid? Un palo, Okay. como una rama de un palo de vid. Unas horas antes del asesinato, Pettini había dicho a amistades cercanas que un hombre extraño la estaba aterrorizando. Otro amigo de Pettini recuerda que un hombre extraño había seguido a 2 de ellos durante una lección de manejo unos días antes. Varias parejas de amantes que solían estacionarse en la misma área donde Gentilcore y Pettini fueron asesinados dijeron que ese lugar en particular era frecuentado por viajeros y que algunos se comportaban de manera extraña. O sea que ya había antecedentes de enterrar rondando el área que posiblemente esa gente podía estar vinculada a los asesinatos. Foggy y Denuccio, otra pareja, el 6 de junio de 1981, el almacenador Giovanni Foggy, de 30 años, y la asistente de una tienda, Carmela Denuccio, de 21 años, fueron asesinados a disparos y puñaladas cerca de Scandicci, donde vivía la pareja comprometida. El cuerpo de Denuccio fue sacado del auto y el asesino cortó área de su zona pública con un cuchillo. La mañana siguiente, un paramédico viajero, Enzo Spalletti, de 30 años, habló sobre el asesinato antes de que los cadáveres fuesen descubiertos. Y pasó 3 meses en la cárcel y fue condenado con el asesinato antes de que el verdadero asesino lo exonerase porque mató nuevamente. Baldi y Cambi, el 23 de octubre de 1981. El trabajador Stefano Baldi, de 26 años, y la telefonista Susana Cambi, de 24, quienes estaban comprometidos en matrimonio, fueron asesinados a disparos y apuñalados en un parque en el área de Calenzano. El área pública de Cambi fue cortada igual que la de Denuccio. No. Una persona llamó a la madre de Cambi la mañana luego del asesinato para hablar con ella sobre su hija. Unos días antes del asesinato, Susana le había dicho a su madre que alguien la estaba atormentando y la seguía en un carro. O sea, se repite la historia, ¿no? De que algunos de las víctimas se sentían acechadas y perseguidas por personas extrañas. Mainardi y Migliorini, el 19 de junio de 1982, el mecánico Paolo Mainardi, de 22 años, y la modista Antonella Migliorini, de 20, fueron asesinados de disparos después de haber mantenido relaciones sexuales en el carro de Minardi en una carretera en Montespertoli. Esta vez el asesino no tuvo tiempo de mutilar a la joven, ya que la carretera estaba bastante concurrida. Varios transeúntes vieron el auto estacionado a la orilla de la carretera. Mainardi estaba vivo aún cuando lo encontraron, pero murió horas más tarde en el hospital por la gravedad de sus heridas. Se cree que Minardi escuchó o vio al asesino acercarse e intentó alejarse, pero perdió el control del auto y cayó en una zanja al otro lado de la calle. Pero otra reconstrucción de los hechos sugiere que después de dispararle a la pareja, el asesino manejó el auto de Minardi por algunos metros para esconder el vehículo y los cuerpos en un área boscosa cercana, pero perdió el control del auto y lo abandonó en la zanja donde fue descubierto por una persona que manejaba por el área unos minutos más tarde. Meyer y Rush. El 9 de septiembre de 1983, Wilhelm Friedrich Horst Meyer, de 24 años, y Jens U. Rush, de 24, 2 estudiantes de Osnabrück, al oeste de Alemania, estaban de visita por Italia para celebrar una beca que Meyer había ganado. Fueron encontrados asesinados a tiros en su auto Volkswagen Samba en Galuzzo. Wow, ¿quién estaba matando a toda esta gente? Ya vamos a ver. El cabello rubio y con textura delgada de Rush pudieron haber confundido al asesino y creer que se trataba de una mujer. Porque como vemos, el modus operandi de este asesino o asesinos era como concentrarse en parejas que estaban teniendo relaciones o haciendo o pasando actos, un rato solos. Pasando rato solos en lugares apartados. Pero bueno, pero era un hombre. Wow. La policía sospecha que los estudiantes eran amantes gay.
ya que se encontró material pornográfico en la escena del crimen de ese tipo. Entonces, asumiendo. Stefanacci y Rontini, el 29 de julio de 1984, el estudiante de Derecho Claudio Stefanacci, de 21 años, y la bartender Pia Gilda Rontini, de 18, fueron asesinados a tiros y apuñalados en el auto de Stefanacci, un Fiat Panda, estacionado en un área boscosa cerca de Vicchio. El asesino removió el área púbica de Rontini y el seno izquierdo. Hubieron reportes de que un hombre extraño había estado siguiendo a la pareja en una heladería unas horas antes del asesinato. Y una amistad cercana de Rontini recuerda que ella le había confiado que estaba siendo molestada por un hombre desagradable mientras trabajaba en el bar. O sea, al final salían, obviamente las personas cercanas recordaban que las víctimas habían comentado XY situación. Pero nadie les reportó nada a la policía, de que alguien los estaba siguiendo, que los estaba molestando, nada. No pasó de ahí porque no hay recuento de eso, de que haya alguien reportado algo. Entonces, Kravechvili y Mauriot, la noche del 8 de septiembre de 1985, Jan-Michael Kravechvili, de 25 años, músico, y la comerciante Nadine Moriot, de 36, ambos de Audincourt, Francia, fueron asesinados a tiros y apuñalados mientras dormían en su tienda de campaña en un área boscosa cerca de San Casciano. Kravechvili fue asesinado a poca distancia de la tienda de campaña mientras intentaba escapar, y el cuerpo de Mauriot fue mutilado. Como el asesinato había sido a 2 turistas, el reporte de persona desaparecida no había sido puesto aún, porque eran personas que no vivían en el área, entonces no la extrañaba nadie ahí. Exacto. Pero al parecer el joven, cuando la persona disparó a través de la tienda de campaña y mató a la novia, él pudo escapar. Pero ahí es donde, bueno, porque yo vi un video, una película del tema, entonces ahí es donde se dan cuenta que obviamente no trabajaba solo, porque cuando el chico salió corriendo de la tienda de campaña, alguien logró alcanzarlo, o sea que definitivamente no era un solo asesino, sino que habían otras personas implicadas. Cabrones. El asesino envió una nota de burla junto con un pedazo del seno de Mauriot al fiscal del estado, Silvia de la Mónica, diciendo que un asesinato se había llevado a cabo y retando a las autoridades a encontrar a las víctimas. Una persona que recogía hongos en el área descubrió los cadáveres unas horas antes de que la carta llegase al escritorio de la Mónica. No fue sino hasta el asesinato de Foggy Nenunchio en 1981 que la policía cayó en cuenta de que los asesinatos estaban conectados. Un artículo de un periódico referente al asesinato de Gentilcore Pettini del 74 hizo que la policía llevase a cabo una prueba de balística, confirmando que la misma arma había sido utilizada para ambos asesinatos. Y el reportero Mario Spezzi llamó al asesino el monstruo de Florencia. Luego de los asesinatos, en 1982, la policía dejó filtrar información falsa de que Mainardi había recobrado el conocimiento antes de morir en el hospital. Este es el caso del chico que murió en el hospital luego de sus heridas. Sí. Poco después, una llamada anónima le pedía a la policía revisar el asesinato Lubianco Locci de 1968 y se pudo determinar rápidamente que la misma arma había sido utilizada. La confesión y condena del esposo de Locci, Stefano Mele, fue revisada ya que éste había estado preso durante los asesinatos siguientes. Y las declaraciones de Mele a las autoridades eran inconsistentes y culpaban a sus familiares de Sardinia y a otros conocidos. Esto era un enredo como que no tenía por dónde... ¿De dónde agarrarse? De dónde agarrar, de verdad. Francesco Vinci fue arrestado primero. Él era el amante anterior de Locchi. Recordemos que este es el primer caso. Y cuyo carro había sido escondido el día en que se había filtrado la información falsa sobre Mainardi. Francesco fue mantenido bajo custodia por más de un año, inclusive durante los asesinatos de 1983. Igualmente otras personas fueron apresadas, pero luego liberadas ya que los asesinatos continuaban con ellos estando en prisión. O sea, esto era como una organización. Todo el que pensaban que... Pero sería una organización... ¿Tenían algunas pruebas para arrestar a toda esta gente? Ellos seguían metiendo gente presa y seguían metiendo gente presa, seguía muriendo gente, pero entonces, bueno, de repente los presos sí estuvieron implicados
pero los que quedaban afuera seguían haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, un error bien grande. Se concentraron en el hermano de Francesco Salvatore Vinci, otro amante de Barbara Locci. La primera esposa de Vinci había fallecido en un fuego en la isla de Sardinia, que se había calificado como suicidio, aunque se rumoraba que había sido un homicidio. Sí, ¿quién se mata con un fuego? Sí, ¿verdad? ¿Quién se pega a fuego? ¿Verdad? Esa es una manera terrible de morir. Horrible. Sí, si alguien se va a matar, busca la menos dolorosa, diría yo, ¿no? Coño. Ay, no quiero ni pensar en eso. Qué locura. Luego del último asesinato del monstruo en 1985, arrestaron a Vinci y lo acusaron con el asesinato de su esposa, la del fuego, con la intención de poder entonces culpar por los otros asesinatos atribuidos al monstruo. A este punto, el jefe fiscal, Pierluigi Vigna, a través del juicio en Sardinia, quería ver la posibilidad de que el arma hubiese sido tomada por otra persona luego de haber sido usada en el asesinato del 68. O sea, como que esa la tomó otra persona porque el supuesto homicida estaba preso, entonces ellos querían dar la historia de que entonces, en fin. Con el uso de computadoras y tips, un nuevo sospechoso, Pietro Pacciani, fue encontrado. Pacciani había sido condenado por la violación y abuso doméstico de sus 2 hijas y por el asesinato en 1951 de un hombre que tenía relación con una exnovia. ¿Con una exnovia de él? Por el cual cumplió una condena de 13 años en prisión. El inspector Ruggero Perugini encontró evidencia que incriminaba, como muchas similitudes, entre el asesinato de 1951 y los asesinatos del monstruo. La única evidencia física contra Pacciani era una bala sin disparar de la misma marca que la del monstruo, encontrada en el jardín de Pacciani luego de una extensa búsqueda. Explícame cómo tú encuentras una bala en un jardín. No entiendo cómo fue esa parte, pero wow. Planteada, tal vez. No sé, pues será. Pacciani fue condenado en su juicio inicial en 1994. En su apelación, el fiscal se puso del lado de Pacciani, citando la falta de evidencia y pobre trabajo policial. Sí, yo siento que definitivamente algo hay ahí. Como resultado, Pacciani fue liberado en el 96. El sucesor de Perugini, Michele Giuttari, trató de incluir nuevos testigos a última hora, pero la solicitud fue denegada. Un nuevo juicio para Pacciani fue ordenado por la Suprema Corte, pero este falleció en 1998 antes que este diera inicio. O sea, se salvó porque se murió. Sí. En vez de esto, 2 supuestos cómplices fueron juzgados, Mario Vanni y Giancarlo Lotti. Vanni había sido testigo del juicio de Pacciani, donde él decía que ellos 2 eran simples compañeros de picnic, o sea, los compañeros de merienda. Ay, sí, qué chulo. Lindo, ¿no? Se encontraban en el pueblo para comer. Pendejo. Un término que entró en el lenguaje vernacular italiano, los compañeros de picnic, compañeros de merienda. Lotti había sido uno de los testigos sorpresa de Giuttari, diciendo haber visto a Pacciani y Vanni cometer el asesinato del 85. Luego de muchas otras sesiones de cuestionamiento, este habría empezado a incriminarse en los asesinatos igualmente. Ambos fueron convictos y condenados a cadena perpetua, aunque sus sentencias han sido ampliamente criticadas y muchos consideran los asesinatos como no resueltos. Totalmente, porque entonces tienen a un puñado de gente presa, pero no hay suficiente evidencia. Los asesinatos se siguen cometiendo. Esto es como que una historia que no acaba. En 2001, Giuttari, que era ahora el jefe de inspector de la unidad de policía, GIDES, que era un grupo investigativo de crímenes seriales, anunció que los crímenes estaban conectados a un culto satánico que supuestamente estaba activo en Florencia en aquella época. El pánico satánico. El pánico satánico de los 70. Yo creo que el pánico satánico fue en los 80, no los 70. Ajá. No, con esto, bueno, sí. Sí, porque esto se regó por América, por todo sitio. En su testimonio, Lotti habló sobre un doctor que habría contratado a Pacciani para cometer los asesinatos y recolectar los genitales de las mujeres para ser utilizados en rituales. Giuttari justifica esto parte en el descubrimiento de una roca piramidal cerca de una villa donde Pacciani había sido empleado. La roca, dice Giuttari, era indicativa de actividad de un culto. Una roca, no sé.
¿Qué clase de roca era? Sí. Críticos tales como Specie hallan esta idea graciosa y como que estúpida, porque dice que ya estas piedras son comunes y se utilizaban como topes para puertas en las áreas aledañas, en las villas, en los pueblos. Para aguantar las puertas para que no se cerraran. Para que no se cerraran. Yutari, jefe fiscal de Perugia, Giuliano Mangini y Gabriela Carlicci, editora en jefe de la revista L'Altra Repubblica, especularon que un farmacéutico, Francesco Calamandrei, y un médico ya fallecido de Perugia, Francesco Narducci, habían estado involucrados en la sociedad secreta, mandando a Pacciani y a los otros. Ellos eran los cabecillas. Calamandrei fue puesto en juicio mientras el cadáver de Narducci fue exhumado. Al final, Calamandrei fue completamente exonerado y nada incriminatorio fue encontrado. Durante el proceso, el periodista Mario Specie fue arrestado por Mangini. Specie había estado investigando a su sospechoso, un hijo de Salvatore Vinci. Mangini dice que esto lo hizo para entorpecer la investigación de la secta de Calamandrei y Narducci, de la cual él decía Specie formaba parte. Specie fue liberado, su apresamiento fue declarado ilegal. Yutari y Mangini fueron acusados por abuso de autoridad. O sea, para acabar. Y la GIDES, que era la sociedad esta que investigaba los crímenes seriales, se disolvió y no hay investigación activa a la fecha sobre el caso del monstruo de Florencia. Y se quedó así. Y se quedó todo en el aire. Qué jodienda. Ajá, qué cosa tan loca. Hay una película sobre esto, la pueden encontrar en YouTube, sobre el monstruo de Florencia y en Wikipedia. Pero sí, quedó abierta. ¿Y las otras gente se quedaron presos? Yo creo. ¿Qué lo que era? Pero metiendo gente presa así sin tener pruebas. Suficiente evidencia. No tenían, ni siquiera tenían evidencia en realidad de que fuera un grupo de personas. Y mira, todo el que parecía sospechoso lo metían preso ya. O porque estaba relacionado con la víctima. Bueno. Y después de la teoría de las sectas satánicas, en fin. Bueno. Es una historia bien extraña. Pero cobró la vida de muchas personas. Y es lo más triste al final. Así es, porque no se recuperan y queda todo abierto y mucha gente implicada ya ha muerto, así que olvídate de eso, ya quedó así. Sí, bien interesante, a ver si vemos algún día, a ver si aparece algo por ahí de qué pasó con esta historia. Ok, la historia que yo te traigo hoy es la historia del asesino llorón. En inglés se le conoce como The Weeping Voice Killer. Ajá. Pero, bueno, este pendejo es un llorón. Ok, amiga, para esta historia yo consigo información en un programa de YouTube llamado YouTube TV. Otra fuente fue Criminal Minds Wikipage, Criminally Intrigued y here'sthefuckingtwist.com. Entre enero del 1981 y agosto de 1982, el sistema de 911 de las ciudades de Minneapolis y St. Paul recibieron una serie de llamadas anónimas. En esta llamada, la persona que estaba al otro lado de la línea se presentaba histérica, llorando, casi hasta el punto que les era difícil de entender lo que la persona decía y hasta los operadores ni siquiera podían descifrar si la persona que llamaba era un hombre o una mujer. Pero siempre que ocurría una llamada, aparecía una mujer muerta. Durante la búsqueda de esta persona, la policía publicó estas llamadas por medio de noticias y por esto los reporteros fueron los que le dieron el nombre del asesino de la voz llorosa. Y esta es la historia. En la despedida del año de 1980 en el norte de Wisconsin, Karen Potok, de 20 años de edad, quien asistía a la Universidad de Stevens Point, Wisconsin, salió a celebrar la despedida de año con sus amigas. Ella estaba festejando, pero ya después de la medianoche, Karen decidió irse de la fiesta y sus amigas pensaron que tal vez ya les fue suficiente con lo de la fiesta, que ya había tomado bastante, o simplemente se fue a caminar por la ciudad. Estaba cansada ya. Con 20 años. Oye, bueno, no, en verdad no, se cansa. Se terminó la fiesta temprano. Ok. A las 3 de la mañana, ya el 1 de enero de 1981, el sistema de emergencia de los Estados Unidos 911 recibe una llamada en la que la persona estaba pidiendo una patrulla a Malmberg Manufacturing Machine Shop en la calle Pierce Butler, porque según esta persona había una muchacha herida ahí.
La persona que hizo la llamada sonaba nerviosa, estaba llorando. Y cuando el operador le pregunta que qué le pasó, dice que avancen, que ella está tirada en el piso. Y el operador le pregunta cuál es la dirección. Y la persona le dice no sé. Y el operador le pregunta quién eres tú. Y aquí la persona colgó el teléfono. Llega la policía al lugar donde el tipo dijo, o la tipa, quién sabe. Era un tipo. Pero llega la policía al lugar y encuentran a Karen Potok tirada en una montaña de nieve cerca de las vías del tren. La persona que la atacó la dio por muerta y se fue. Karen había sido golpeada con una llave de llantas más de una vez tan gravemente que tenía un trauma cerebral que parte de su cerebro quedaron expuestos fuera de su cráneo. Sí, ella estaba viva todavía y la llevaron al hospital, pero los doctores no esperaban que sobreviviera. Karen sobrevivió a este ataque, pero no se acuerda de nada de lo que le pasó y no puede proveerle a la policía información alguna que ayude a encontrar quién fue su atacante. Tiene que ser pobre. El no recordar nada de lo que le pasó fue atribuido a los daños cognitivos que recibió porque Karen nunca volvió a ser la misma persona después de este ataque. Pobrecita, tan jovencita con 20 añitos. Sí, que ya. Estaba en la universidad y todo. Me jodieron. 5 meses después, en junio 3 de 1981, entra una llamada más y 30 minutos después de esta llamada, un grupo de muchachitos que estaba jugando con una bola que se les fue para los pastizales cerca de una autopista en St. Paul. Cuando ellos fueron a buscar la bola y encontraron el cuerpo de Kimberly Compton, de 18 años. Al principio los muchachos pensaban que era simplemente un maniquí, pero se dieron cuenta que era una persona y llamaron a la policía. Kimberly tenía puesto una chaqueta roja, pero no traía identificación consigo, pero sí tenía una llave con ella. Y esta era la llave de un locker o casillero de la estación de buses que quedaba al cruzar la calle de un establecimiento de comidas llamado Mickey's Diner. Y fue en este locker que la policía encontró la identificación de Kimberly y también donde la policía descubre que Kimberly había acabado de llegar a St. Paul desde Pepin, Wisconsin, a comenzar una nueva vida ese mismo día. No, pobrecita. es mala suerte. La policía rastreó los pasos que dio Kimberly. Descubre que cuando Kimberly llegó a St. Paul, fue a comer a Mickey's Diner y allí ella conoció a un hombre quien le dio la bienvenida a St. Paul y se ofreció a llevarla a conocer la ciudad. 15 minutos después de este encuentro, ya Kimberly estaba muerta. Qué mala suerte. Kimberly asistía a la Universidad de Wisconsin. Kimberly fue apuñalada 61 veces con un pico de hielo. ¿Qué clase de persona o cuál es la hazaña? Una persona que simplemente no conoces y, matar independientemente porque tú matas con una sola puñalada, puedes matar a alguien, pero la hazaña de 61 veces a una persona que acabas de conocer, con la que nunca en tu vida has tenido una relación, o sea, por decir que, bueno, cuando hay algo que la gente mata que es por rabia, por venganza, que vamos a decir, pues, que lo hace de esa forma con rabia retenida, pero una mujer que acabas de conocer 61 veces, no entiendo, de verdad. No pues el sistema juicioso siempre dice, o sea, siempre cataloga estas muertes así, estos ataques así por el coraje, por la rabia, por el despecho, pero en realidad no la conocía. Por eso. Ay, no sé. La pobrecita también había sido estrangulada con un cordón, con un gavete. ¿Cómo le dicen ustedes a los cordón? Sí. La policía no tiene ninguna pista, no saben el por qué, nada que aclare un poco la investigación. 2 días después de la muerte de Kimberly, nuevamente entra una llamada a la policía y el hombre que llamó otra vez estaba llorando. Qué locura. Esta llamada no fue grabada, pero esta vez él se quedó en el teléfono un poco más tiempo y la policía sí logra rastrear la llamada. Este tipo creía que la policía iba a creer que él quería ser atrapado. Él lo que buscaba era simplemente ser reconocido como un asesino en serie, aunque en realidad en este tiempo había solo una muerte. Porque la primera quedó viva. Estaba viva todavía.
La policía rastreó la llamada y van a parar a un teléfono público cerca de la estación de buses en la que Kimberly había acabado de llegar. Pero la persona que llamó ya se había ido del lugar y no encuentran a nadie. Hubo otra llamada más el 11 de junio y les voy a poner la llamada para que la escuchen y luego se las traduzco. Fire emergency. Please don't talk to listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my God. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? I'm just going to... If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of them. I'll never make it to heaven. El tipo dice, no hable, solo escucha, lo siento por lo que le hice a Kimberly Compton, no pude contenerme, no sé por qué tuve que apuñalarla, estoy tan enojado por esto, sigo emborrachándome, no puedo pensar en ser metido preso, si me arrestan me voy a matar, prefiero matarme que estar preso, trataré de no matar a nadie más y colgó. Pendejo. La gente está loca. Aquí ya por fin a la policía se les prende el bombillo y conectan esta llamada con la llamada que había entrado 5 meses antes en el caso de Karen Potok, el cual no había sido resuelto. La policía concluye que sí tenía en sus manos un asesino en serie y aquí fue donde la policía tomó la decisión de publicar las llamadas en la prensa a ver si alguien reconocía la voz. Y ahí fue donde se le dio el nombre. Durante la investigación del caso, la policía se da cuenta que ambas víctimas traían ropa de color rojo. El FBI teorizó que el rojo simplemente podía ser el causante, como que era lo que lo hacía. Me volvía loco. Coño, qué vaina, qué mala suerte. Y pusieron un aviso. Y aquí, pues imagínate, entró la ciudad completa en pánico, ya nadie quería usar el rojo. Ahí se jodió todo el mundo porque imagínate. En julio 21 de 1982, Karen Kellogg se iba de vacaciones con Kathleen Greening. Y ella fue a la casa de ella a ver qué pasaba con ella. Tocó la puerta y nadie le contestó. La puerta estaba abierta, Carol entró, llamó así a Kathleen por la casa y nada. Al caminar por la casa, Karen ve que la luz del baño estaba encendida. Abre la puerta del baño y encuentra a Kathleen desnuda en la bañera que estaba llena de agua. El cuerpo de Kathleen estaba fuera de la bañera, pero su cabeza estaba metida dentro del agua. O sea, la ahogaron. Ella llamó a la policía y la policía dictaminó que la muerte de Carol fue un accidente. Y aquí la familia como que, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si no había drogas, no había alcohol, nada. ¿Qué accidente se da de esa forma? No entiendo. Pero no había evidencia de que fuese algo más que eso. Entonces seguramente el asesino era conocido de ella, porque si no hubo la entrada forzada ni nada. Bueno, ya veremos. La familia de Kathleen y su amiga Carol no creen que la muerte haya sido un accidente, pero sí pensaron que tal vez el ex esposo de ella fue quien la mató. La policía investigó al esposo y no encontraron pruebas contundentes de que fue él quien la mató y ya, así que se quedó libre. Pasaron los meses y no hubo más llamadas y todos pensaban que simplemente fue alguien que tal vez estaba pasando por el área, decidió matar unas cuantas personas y se fue. Pero no hubieron más llamadas. A finales de agosto de 1981, la policía en St. Paul recibió una llamada de un hombre llamado Alan Lopez, quien tenía a su familia como rehén. Alex estaba amenazando matar a su familia, pero en este mismo revolú él confiesa que él fue quien asesinó a Kimberly Compton. Cuando el equipo de SWAT entró a la casa de Alan, descubren que Alan ya había asesinado a su familia completa y este tipo Alan, que tenía más que 26 años, fue arrestado por la muerte de su familia y lanzaron una investigación para conectarlo a él con el asesinato de Kimberly Compton. Pero comparando las voces, la voz de Alan no era la misma voz que se escuchaba en las llamadas del 911. En febrero de 1982, Alan Lopez
completa suicidio mientras estaba en la cárcel. En agosto 5 de 1982, Barbara Simmons, de 40 años, salió en la noche a divertirse a un lugar llamado Hexen Bar en Minneapolis. Allí ella conoció a un hombre, quien le pidió un cigarrillo, ella se lo dio, salieron a fumárselo, bailaron y él se ofreció llevarla a su casa. Yéndose del bar, ella le hizo el comentario a la bartender que ella esperaba que este hombre fuese una buena persona porque la iba a llevar a su casa y juntos se fueron. Dios, ¿qué le pasó a ella? Ujú. O sea, ella estaba como que tossing the coin. Espero que sea buena persona. Bueno, pero eso uno espera de todo el mundo que uno conoce sí, así. pero igual tú esperas, pero tampoco vas a aceptar un ride de la persona. Bueno, en fin. Bueno. Ok. La mañana siguiente, agosto 6, un repartidor de periódicos, quien estaba caminando a las orillas del río Mississippi, encontró el cuerpo de Barbara. ¿Ves? No le fue bien. No se vayan con desconocidos. Ni con un conocido uno puede confiar, imagínate uno que conoce en el bar. ¿Viste? No le fue bien. Ay, no. Barbara había sido apuñalada más de 100 veces. ¡Qué loco! Mira tú. No, que se metió con qué loco. 2 días después, volvemos a las llamadas. Otra vez la llamada recibida por el 911 era la misma voz. Y esta vez el hombre llorando así con sus suspiros. Bueno, casi no se podía entender lo que decía. En esta llamada el hombre confiesa haber asesinado a Kimberly Compton. Y por supuesto que no era Alan López porque Alan ya estaba muerto. En su investigación, la policía trata de encontrar la identidad del hombre con quien Barbara se fue del bar. Llega a una pista cuando un empleado de correo llamó a la policía para reportar una cartera que había sido encontrada adentro de un buzón. Así le llaman ustedes también, buzón, correo. Sí, un correo. Buzón de correo. La cartera era de Barbara Simmons, quien era una enfermera. La bartender y los empleados del bar recuerdan que Barbara había sido vista con el hombre con quien ella se fue del bar. Ellos le describen el hombre a la policía como un hombre de algunos 40 años de edad, que pesaba por lo menos 185 libras y medía por lo menos 6 pies de estatura y que parecía estar quedándose calvo. Con esta descripción, la policía saca como de 8 a 9 sospechosos y cuando le muestra la foto a la bartender, ella se identificó a uno como el hombre con quien Barbara se había ido del bar. Ay, no. Comienzan a investigar a este sospechoso, aprendiendo más de él, y lo tenían en la mira, pero aún así, todavía ya para el 21 de agosto de 1982, no habían capturado quién estaba haciendo las llamadas o quién estaba matando a las mujeres. Pero ese mismo día, una muchacha llamada Denise Williams, quien trabajaba como sexo servidora, se le acercó un cliente, ellos dialogaron sobre el precio y Denise se metió. Negociaron. Claro, eso es un negocio. Una transacción comercial, Sí. es verdad. Ella se metió en el carro con él y el hombre se la llevó a su apartamento y ellos cuando terminaron de hacer lo que iban a hacer, él se ofreció a llevarla para atrás a donde él la recogió. Pues bien, ¿no? Imagínate, me da un ride para atrás. De camino a Minneapolis, Denise se da cuenta que el hombre no la estaba llevando para atrás, para donde él la recogió, sino que se meten como para una calle oscura y ella empieza a ponerse nerviosa y ella sabía que corría peligro, pero esta muchachita no era pendeja. Ella había visto una botella de vidrio en el piso, en el carro, y le echó el ojo por si acaso. De repente, este tipo se giró de su lado y comenzó a apuñalar a Denise en el estómago con un destornillador. Pero en todo esto, ella le pelea para atrás para defenderse porque esta no se va a dejar. Ajá, No. qué bueno. Agarró la botella y le pegó en ella con la cabeza. No le pegó a la botella. Agarró la botella y le pegó con ella en la cabeza a este tipo. Muy bien. Salió corriendo del carro gritando y un hombre se despertó y fue a ayudarla. El hombre se enfrentó al agresor y el tipo salió huyendo en su carro. Denise había sido apuñalada 15 veces. Wow. ¿Te imaginas? El hombre que la ayudó llamó a la policía y le describió al atacante.
pero que en el tiempo que pasó todo esto, ya el atacante había llegado hasta su casa en St. Paul, y cuando llegó a su casa, él estaba herido porque le metieron un botellazo. Ujú. ¿Y sabes qué hizo? Este pendejo, quien tenía De la todo bajo situación. control, quien tenía toda una ciudad con los nervios de punta que no se Ajá. ponía ni el color rojo, llamó al 911, ¿verdad? Pero esta vez no fue para reportar una víctima, sino que la llamó para sí mismo porque él estaba herido, porque había recibido un Ay, golpe en la no. cabeza y estaba sangrando. En esta Ay, qué llamada mal. decía, por favor, necesito Era un ayuda, llorando. pendejito. O sea, El operador aquí qué dice, basura. espérate, esta voz suena como que es la misma voz que hemos estado recibiendo las llamadas que reportan a las mujeres. Y contactan a la policía y le dicen que ellos creen que esa es la misma persona. A su casa llegó la ambulancia a rescatarlo porque el pobrecito Ay, estaba sí, sangrando, pobrecito. pero también con la ambulancia llegó la policía y aquí fue donde finalmente pudo ser identificado el hombre llorón. Denise Williams fue la segunda de sus víctimas, quienes sobrevivieron los ataques tan animalísticos que este hombre cometió contra ella. Bestiales. Y ella sí lo identifica como su agresor. El hombre fue identificado como Paul Michael Stefani, de 34 años de edad. Fue arrestado y acusado de agresión en segundo grado por el ataque contra Denise Williams, pero era un animal. Él no quiso cooperar con la policía, no quería hablar, se quedó callado. Conecta la muerte de Barbara porque la bartender lo reconoció y dice que fue Paul con quien Barbara se fue del bar. En su revisión de antecedentes descubren que Paul Stefani trabajó en la fábrica Mollberg y que había sido despedido en marzo de 1977, 3 años antes de que él cometiera el ataque contra Karen Potok, quien fue encontrada cerca La del que lugar de la sobrevivió. fábrica. Sí, de la que sobrevivió, pero lamentablemente Quedó no mal. recuerda nada. Sí. Paul Stefani llegó a este mundo, por desgracia, el septiembre 8 de 1944 en el pueblito de Austin, Minnesota. Fue el primero de 10 hijos de una familia que era súper católica. Sus padres se divorciaron, su mamá vuelve a casarse y el padrastro era bien estricto, pero bien católico. Según Caroline Lowe, Paul tenía una buena relación con su mamá y por esto durante su investigación del caso, o sea que tratan siempre de conectar el por qué lo hizo. Ujú. A este hombre no le encontraban nada en realidad porque él sí se llevaba bien con su mamá y tampoco encuentran el por qué él asesinó a estas mujeres. Sí tenía un diagnóstico de epilepsia desde pequeño y cada vez que perdía un trabajo siempre estaba que por su condición esto, que por su condición lo otro. Mm. En 1970, a los 26 años de edad, se casó con Beverly Leiter. Aunque todo parecía normal, el matrimonio no duró mucho y después de 5 años casados se divorciaron. Pero él dice, borrón y cuenta nueva, y comienza a salir con una muchacha de Siria con quien él tenía la esperanza de casarse, pero después de estar juntos por 4 años, ella lo tuvo que dejar por un matrimonio arreglado del cual ella no tenía control. Y así, eso es lo que pasa cuando uno se enamora de gente del extranjero. Ah. Después de su divorcio y que la muchacha lo dejó, no le hizo bien este rechazo. Y después de esto fue que su vida dio un giro de mal entorno y comenzaron los asesinatos. Igual, no es justificación. Los rechazaron Qué y locura. decidió matar gente. Qué locura. La policía trata de conectar la voz de Paul con las de las llamadas, porque en realidad no se entendía, no se podía comprobar, No se distinguía. no se distinguía. Durante el juicio, él se declara no culpable. Beverly, la ex esposa, la hermana de Paul y una compañera de cuarto que él tuvo testificaron que la voz de las llamadas era la voz de Paul, pero como en las llamadas él estaba llorando tanto, no se le podía conectar la voz con certeza y por lo tanto ni para evidencia sirvió eso. Según el juez, no era suficiente evidencia para conectarlo contra el ataque de Kimberly Compton y Karen Potok. Qué rabia. Uh-huh. En la única foto que la policía sí llegó a ver de la muchacha de Siria, ella llevaba puesta una camiseta roja. Y piensan que tal vez
eso tuvo alguna conexión, porque como todas tenían Se volvió camisa loco. roja, no Se sé. volvió loco. Y en No. todas las de camisa roja veía a su exnovia. ¿Será? Sería la foto, porque me Sí. imagino que no sé en realidad si llegó hasta conocerla, porque quién sabe. Lo encuentran culpable por el asesinato en segundo grado de Barbara Simmons y por intento de asesinato contra Denise, y lo condenan a 58 años en prisión, pero solamente por estos cargos. O sea, los demás quedó, de los demás no se les pudo probar. Ujú. Ay, no. Después de 12 años ya cumpliendo su sentencia. En 1997, a los 53 años, él fue diagnosticado con cáncer en la piel y los doctores le dieron de 1 mes a 1 año para vivir. Y aquí, tú sabes, él se le conmueve el corazoncito y decide confesar que él había asesinado a Kimberly Compton y que había atacado a Karen Potok. Pero también confiesa haber asesinado a una mujer con quien ni se pensaba siquiera que fue él quien la mató. Decía que la había ahogado, no se acordaba el nombre de la mujer, pero él decía que la había matado a tal mujer. Y a la policía les toma bastante tiempo llegar a encontrar quién era esta mujer, y la mujer era Kathleen Greening, quien era una maestra en St. Paul. La policía sospechaba que fue su esposo quien la mató, pero en realidad tampoco tenían pruebas contra él. So, ese caso se había quedado igual. La relación de Paul Stefani con Kathleen Greening, esta fue un poco diferente porque él había salido con ella unas cuantas veces y Paul la ahogó y la estranguló en su propia casa. Pero en esa ocasión él no llamó a la policía, no llamó al 911, no llamó a nada. Fue la amiga la que la encontró. Uh-huh. Él le confiesa a una de las reporteras quien lo visitó en la cárcel que él salió con ella, la pasaron bien, fueron a la casa de ella y que de repente así él le dio el deseo de ahorcarla. ¿Qué cosa? A mí nunca me ha dado el Dios deseo de mío, ahorcar a ¿qué? nadie. No. En la primera investigación dieron por desapercibido que Kathleen tenía el número de teléfono de Paul y mencionó que había puesto su cartera también en un buzón de correo. Después de 15 años, su familia le pudo poner un final a ese misterio. Paul tuvo los cojones de escribirle una carta a Caroline Lowe, la reportera que lo había visitado en la cárcel, para pedirle que ella llamara a los familiares de las víctimas porque él quería poner flores en sus tumbas. ¿Qué? ¡Qué descaro! No. Pero ella se negó. Ella dijo, yo no me Obvio, voy a prestar para para eso. hacerlo sentir mejor a él. No. Un año después, en junio de 1998, Paul Stefani murió en la cárcel de cáncer. Nunca se supo el por qué él cometió estos crímenes y los residentes de la ciudad de St. Paul nunca olvidaron lo sucedido y para siempre será el asesino de la voz llorosa. Y esta, mi gente, fue su historia. Hay tantas cosas sin explicación. Ya no se sabe de nada. Ya no sé ni qué pensar de nada. Hay gente muy loca. Demasiado. Por nada. Porque una muchacha te rechazó. Porque no te pudiste casar con ella. Mira, además mujeres hay en el mundo. Son estupideces. No. Cosas que nunca me voy a explicar. En fin. Y hasta aquí le llegamos hoy, mi gente. Nos vemos la nos semana vemos en la que próxima. Bueno, nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. Nos escuchamos la semana que viene. Cuídense. Si quieren enviarnos su historia, amigasensangre@gmail.com. Estamos en TikTok. Tenemos Amigas en Sangre Podcast Fans en Facebook, Instagram, en TikTok. Sí. Ayuden a que nos encuentren otras personas. Estamos por aprendiendo favor. todavía. Tenemos ahí un revolú con el audio porque es que yo no sé nada de esta mierda y estoy tratándola ahí, metiéndole mano ahí en lo que puedo. Pa'l carajo. Manden a sus conocidos Sí. las historias para ver si enganchamos. Sí. Cuídense, nos vemos. Bye. Somos Chao. Amigas en Sangre. Bye bye.